El desespero de esta mujer es inaudito. Epa, mi llave, saludos, feliz noche, feliz jueves. Si te gusta mi contenido, indícamelo con un like, déjame tus comentarios, me nutren muchísimo los comentarios y si lo consideras interesante para romper el cerco mediático, compártelo, compadre. No hay otro país que represente la oportunidad de generar riqueza en Venezuela, en todos los sectores. Yo puedo ir uno por uno. Y eso es lo que estamos diciéndole al mundo. Yo estoy hablando hoy con los empresarios más grandes del planeta diciendo telecomunicaciones, te lo tengo. Te lo tengo. ¿Qué tienes tú, María? Tú no tienes absolutamente nada, eso no es tuyo. Tú no eres ama del valle. Eso era en la época de tu abuelo y de tu padre, que regalaban las cosas de Venezuela, porque eran otras circunstancias y otros momentos. Eso no te pertenece. Tú no puedes regalar lo que no tienes, y mucho menos si no tienes el apoyo del pueblo, de las Fuerzas Armadas, de los poderes públicos, ni siquiera del empresariado venezolano. Tú no quieres decir que tú estás hablando con empresas en otras partes del mundo. ¿Y por qué no hablas con los empresarios venezolanos? Porque no te quieren, ¿verdad? Gracias por confirmar lo que yo estoy diciendo. Pero además estás mintiendo descaradamente. Porque los empresarios del mundo tampoco te están parando bola. Salvo lo que puede hacer ExxonMobil con intereses muy particulares, es muy difícil que a ti te preste atención un empresario serio en otra parte del mundo o en cualquier otra parte del mundo. Por una sencilla razón, tú no ofreces nada seguro, tú no ofreces nada concreto y eres una persona que genera mucha duda. En todo caso, te recuerdo que así llegó Milei a la presidencia de Argentina, ofreciendo grandes contratos con empresas privadas, grandes firmas de acuerdos con organismos multilaterales, pero sobre todo con otros países, pero eso sí, países de derecha. ¿Y qué terminó pasando? Ninguno, ni Estados Unidos le prestó atención. ¿Quién terminó prestándole atención? China. Así es. Te lo tengo. Yes. Infraestructura, te la tengo. Energía, te la tengo. ¿Tú quieres energía limpia? Ahí tienes la represa. Y venía a decirle a todas estas súper gigantescas empresas de tecnología que quieren montar ahorita, que necesitan muchísima energía, porque al final ese su insumo del futuro es aquí, con energía limpia, pero eso sí, eso va a generar 50.000 empleos de los carritos en Ciudad Bolívar. María, pero tú acabas de decir en la exposición que hiciste en Standard & Poor's en Texas, Standard & Poor's Global en Texas, en una transmisión de 8 minutos que tuviste junto al viejito desaparecido, que ofrecías mano de obra barata. Entonces, ¿cómo va a ser esa generación de empleo? Esclavitud. Así como Estados Unidos, con tu aprobación, acaba de enviar esclavos venezolanos a El Salvador. Porque tú también en algún momento dijiste que querías ver a la gente con los bolsillos llenos de reales, pero eso es contradictorio cuando estás ofreciendo una mano de obra barata. Por otro lado, generar empleo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Bajo qué proyecto? ¿Por qué no nos los muestras? ¿Qué nos ofrecen? Porque, por ejemplo, yo veo un gobierno de derecha en Argentina y he visto la caída de la generación de empleo, y veo un gobierno de derecha como el que tú impulsas y aplaudes de Noboa en Ecuador, y veo la caída de la generación de empleo. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Una motosierra, así como la Argentina? ¿O es que vas a generar empleo reduciéndole las pensiones ya bastante escoñetadas a los viejitos? Explica. Bueno, no, porque es que es el sector privado que lo va a generar. Ok, pero es que el sector privado tiene que pagar para las prestaciones sociales para cuando uno se es viejito, que los vas a eliminar. ¿Por qué no explicas bien esa parte? A ver, Hernán, a poner a esos chamos a valer y a competir con cualquier chamo alrededor del mundo. Entonces, eso es. No hay otra oportunidad como Venezuela en el hemisferio occidental. No la hay. Hub criminal de las Américas al hub energético de las Américas.
Me imagino que cuando tú hablas de hub energético de las Américas, contemplas que el mismo esquema que tú nos estás aquí ofreciendo, María, es el mismo esquema que ofreció Noboa en Ecuador y la extrema derecha, ¿no? Y es la que ha ofrecido Milei en Argentina y tienen apagones a cada rato. Tuvieron uno recientemente. ¿O te refieres al de Panamá? Donde, por cierto, tus actas están bien. Las actas estas que son como un cadáver insepulcro sin autopsia, porque no he visto nunca una autopsia de esas actas que representen algo interesante de tenerlas guardadas, ¿no? O sea, eso es un cuerpo producto de una situación que requiere procesamiento en tribunales, pero que no se le hizo autopsia, ni revisión, ni planimetría, ni nada. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ¿están bien tus actas allá en Panamá? Porque se fue la luz en Panamá. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y Estados Unidos tiene que importar huevos de Turquía, ¿no? Y tienen una situación con el combustible también jodido. ¿Cómo lo estás ofreciendo? Porque yo no entiendo esos ofrecimientos tuyos. Que tú lo que estás ofreciendo es que se los vas a entregar a terceras. ¿Y cómo va a ser esa negociación? Bueno, ya dijiste que el petróleo era 0%, ¿no? Bueno, a mí no me interesa que nosotros entreguemos las empresas venezolanas a empresas extranjeras y que nos paguen el 0%. Entonces, estás jodido conmigo. Conmigo por ahí no cuentes. Le vas a entregar el guri para que tengan electricidad y fuerza y todo lo demás. Chévere. ¿Y cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo va a ser ese comodato? ¿Es un comodato? ¿Es un regalo? ¿Cómo va a ser? No, ¿qué va, María? Ni de vaina. Es que es más, ¿sabes qué me preocupa? Que tú ofreces y a la verdad, al final, tus ofrecimientos pasa como lo que te voy a mostrar a continuación. Quiero que mi papá vuelva, María Corina. Créanme que me quedo sin voz, sin aliento, cuando un niño me pide, María Corina, tráeme a tu mamá. Mejor que se vayan a El Salvador a esos cárceles en vez de a Venezuela. Absolutamente. Yo creo que esta es una propuesta muy poderosa que ha formulado en conjunto el presidente de El Salvador y el secretario de Estado. Creo que un esquema como el que se plantea con El Salvador es muy poderoso y le envía un mensaje directo que lo que le espera no es la impunidad de regresar a Venezuela, sino la justicia más severa en los Estados Unidos o en un tercer país. En los Estados Unidos o un tercer país. Es decir, María Machado, que además ha dicho que esto es una apuesta muy poderosa de Bukele, Rubio y Trump, considera que está bien, que está correcto que tildes a venezolanos de ser delincuentes sin que se le haya hecho el debido proceso, que busques una ley que tiene más de 220 años y que fue utilizado en una época totalmente distinta a las nuestras, incluso que han sido 3 veces utilizadas, y las 3 veces que fueron utilizadas fue en época de guerra. De tal manera que me pregunto, María Machado, ¿tú estás clara que estás indicando o estás apoyando un país que pudiera estarnos declarando la guerra abiertamente? Porque las medidas que está tomando fueron medidas tomadas en 3 guerras y tú no dices nada más que te parece que está maravilloso y que es una medida de 1789 y que en 1948, si mal no recuerdo, se declararon los derechos universales la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que Estados Unidos lo firmó, y esto impide que estén haciéndose este tipo de situaciones. Y sobre todo, tú hablas que está bien el envío a terceros países. Bien, señores, declaración, a confesión de parte, relevos de prueba, porque hay que seguir justificándonos frente al machadismo en cuanto a el autoritarismo que queda demostrado. Lo que siempre he dicho, esta señora es la dictadora de la oposición,
Esta señora secuestró la oposición, es autoritaria, fascista y sobre todo es neonaz. Señores, tenemos que sacar el neonaz de la oposición urgentemente. ¿Les queda todavía dudas? Veamos un poco más. Atención Venezuela, María Corina Machado y Juan Guaidó. En este momento hay una campaña de TikToker, influencer, periodista, desvinculando a la señora María Corina Machado del señor Juan Guaidó, diciendo que María Corina Machado nunca reconoció a Juan Guaidó como presidente de la República ni presidente interino. Es una campaña que hay en las redes sociales en este momento. Aquí, desmontando mentiras, vamos a recordarle y decirle la verdad que María Corina sí estuvo con Juan Guaidó de la mano y lo reconocía como presidente de la República. Escuchen ustedes. Sino que el presidente legítimo es Juan Guaidó. Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, el apoyo de todos los venezolanos, y quiero hacer una precisión, no se autoproclamó como están repitiendo algunos medios. Juan Guaidó cumplió el deber constitucional establecido en el artículo 233 como presidente de la Asamblea Nacional de, ante un vacío de poder, la ausencia de un presidente electo, encargarse de manera interina para proceder a un nuevo proceso electoral. Así es, Armando. No vamos a permitir que estos pseudo-influencers, estos influencers muy malos, por cierto, muy malos, porque si los más abanderados influencers de la Machado son los miembros del tren del Congreso, del Congresillo, tren del Congreso, porque además hay algunos que tienen ciertos antecedentes. Faltaba Will y el que está en España, que siempre se me olvida el nombre, que también tienen sus antecedentes. Si los más representativos influencers del tren del Congreso es lo mejor que tienes en tu arsenal, entonces María, estás muy jodida, de verdad. Por eso es que vas palo abajo en ese Titanic. Este Titanic, a diferencia del otro, es un Titanic que se está hundiendo lentamente, aquel se hundió rápidamente, pero para mayor sufrimiento de ustedes, este se hunde lentamente. Entonces le das tiempo de recibir un oxígeno. Entró Chevron, entró Epson y les da unos materiales para que peguen unas láminas en las mamparas y el barco deje de hundirse un poco y les prestan una bomba de achico y le sacan agua. Pero cada coñazo que les dan, cada Brezhnev que les pegan al barco, cada vez se hunde un poco más, cada vez su línea de flotación está más baja y sobre todo, gracias a Dios, se ha ido saliendo la gente de ese barco, que había mucha gente, sí, cómo no. Muchos no iban allí porque querían, muchos iban en ese barco porque les tocó, pero han sido muchísimos los que han abandonado el barco. Prácticamente lo que queda es una parte de la tripulación, porque la otra también se salió. ¿Dónde está Delsa Solórzano? Por cierto, Delcy Solórzano. Así que olvídalo, María Machado, no te vas a librar de tu responsabilidad en ese gobierno interino. Por cierto, que nos mentiste a todos, porque yo aposté por el proyecto Juan Guaidó erradamente, un grave error de mi parte, porque eso no tenía ningún sustento jurídico, político ni lógico. Pero uno, cuando se deja abrumar por la desorientación y el desconcierto, cae en esos errores, como están la mayoría de los que aún te siguen. Tú apostaste por Juan Guaidó. Tú estás junto con Leopoldo López tras todo lo que se está denunciando ahorita de un intento de magnicidio. Y tú, como dices allí, había un vacío de poder. ¿Cuál vacío de poder? ¿Por qué? Porque no se asistieron a las elecciones del 2018 porque no habían condiciones y no se consideraba el CNE confiable. Fue el mismo CNE que tú misma admitiste para ir a una candidatura cuando creías que eras tú y que se te ocurrió en tu mente, María, loca bola, que te iban a habilitar unas votaciones de primaria que además fueron sumamente fraudulentas. Fue el primer fraude que metiste en esta temporada reciente, porque has metido fraude desde las firmas planas del referéndum revocatorio contra Chávez. Metiste ese paquete chileno allí y creíste que ibas a ser la candidata y no lo fuiste, pero ya habías habilitado la votación para el 2024, lo que entonces te descalifica
lo que hiciste en el 2018, de tal manera que entonces Nicolás Maduro sí era presidente constitucional entre el 2018 y el 2025, que dijiste que no. ¿Ves? Pero ahora que están inmersos en esta vagabundería de un intento de magnicidio, bueno, te apoyarán los locómetros esos que tienes allí. Nosotros no, porque si nosotros queremos una salida de este gobierno, lo queremos constitucional, y no queremos derramamientos de sangre, ni queremos Siria, ni queremos Libia, ni queremos Irak, ni te queremos a ti tampoco allí. Es que el otro problema es que la mayoría del pueblo venezolano no te quiere a ti allí, porque no confía en ti, porque no cree en ti, porque te rechazamos, y mucho más te rechazamos ahora que estás al frente de una cruzada de invasión y de terrorismo que no vamos a aceptarte, no te lo aceptamos, y me voy a dedicar a sangre, sudor y lágrima a denunciarte y hacerte frente, y voy a hacer cada día un frente más fuerte y a sumar seguidores para denunciarte en el país y fuera del país y por las redes y donde haya que denunciarte para que no sigas dañando al país. Deberías estar presa, por cierto. Y María, te voy a decir algo. Tú no puedes pensar que vas a jugar con unos instrumentos mortales y que te vayan a tirar flores. Ya basta de hacerte la víctima, tú y el viejito Edmundo. Ustedes están jugando a matar. Bueno, no les extrañe que les respondan de la misma manera. Primero, déjame recordarte algo. Tu aliado supremo, los Estados Unidos, mantuvo a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres por 7 años, presos prácticamente bajo un sistema de tortura. Eso fue una cárcel lo que a él le hicieron. Así que no tienes derecho porque tú apoyas a ese país. Y seguramente aplaudiste que eso sucediera. Por otro lado, lo que llegó a manifestar el señor Martínez Mótola, que Dios lo tenga en su gloria, que el hombre salió destruido de todo lo que tuvo que vivir con el resto de tus compinches que están allá, no es que como para que precisamente se crea que ahí viven en un tejiendo, cosiendo y jugando ajedrez. Te recuerdo que ahí está la señora Meda, que ha hecho varias declaraciones y llamados a la calle, entre ellos a la marcha de la pintura de labios. Por cierto, ¿qué te preocupa, María, que ya está próxima a torcer las patas y a entregarse al régimen? A mí me suena mucho esos contactos que ha hecho y esas manifestaciones públicas a través de medios, donde habla de conversar su salida. Me parece que eso realmente es un mensaje que va dirigido hacia ti, como para que tú te asustes. Pero bueno, ¿qué creen ustedes? Los leo en sus comentarios.